Queridos estudiantes, hoy comenzamos la historia apasionante del movimiento de restauración. Vamos a comenzar esta historia desde una introducción general. Y es muy importante que cada uno de nosotros como estudiantes podamos darnos cuenta de el fundamento del movimiento de restauración. ¿Cuáles eran los postulados? Y que ese fundamento nos llevó hasta donde estamos ahora. Y aún tenemos que ir más allá. Por eso, hoy vamos a estudiar la introducción a ese movimiento. En primer lugar, quiero hablaros de ir en busca de nuestras raíces. La herencia realmente es uno de los tesoros más grandes que posee la humanidad. Alguien dijo que si no aprendemos de la historia, estamos abocados a repetirla. Y esto el hombre ha tropezado una y otra vez de la misma piedra. Por eso es muy importante conocer nuestro pasado para que proyectemos hacia el futuro y no cometamos errores que en el pasado se cometieron, y sí que podamos coger aquellas cosas buenas que nuestros antecesores hicieron. El gran historiador Tucídides decía: el estudio del pasado nos ayuda a comprender nuestro futuro. Y es verdad. Sabiendo lo que ocurrió en el pasado, podemos tener una visión más clara y proyectarnos hacia el futuro. Otro gran escritor dijo: el que ignora la historia tiende a repetir sus errores. Si no queremos saber nada de la historia del movimiento, posiblemente podamos de nuevo repetir los errores que aquellos hermanos tuvieron. Por tanto, hay muchas razones para querer saber de nuestra historia. En primer lugar, si no sabemos nuestra historia, nos confundirán los que distorsionan la historia. Hay gente muy capaz. En nuestros días aparecen personajes realmente pintorescos que nos quieren confundir. Y si no sabemos realmente dónde estamos, si no sabemos de dónde venimos, si no sabemos a dónde vamos, la gente nos puede confundir. Por eso es muy importante, en primer lugar, que sepamos la historia, para que nadie nos confunda. En segundo lugar, cuando surjan los problemas, habrá que tomar decisiones y ver cuál ha sido nuestra herencia. Los problemas siempre estarán ahí. Los problemas vendrán. Los problemas los tendremos. Pero cuando surjan esos problemas, si tenemos el conocimiento suficiente, podremos también nosotros reparar los errores y seguir adelante. Ahora, en tercer lugar, si ignoramos la historia, perdemos la riqueza de grandes pensadores cristianos a lo largo de más de 2000 años. Es muy importante no perder esa visión. Han habido muchos hombres a lo largo de la historia de la Iglesia que han contribuido a buscar las raíces de la verdad en el Nuevo Testamento. Y nosotros tenemos que dar gracias a esos hombres que buscaron la verdad, que indagaron, que investigaron y que realmente se esforzaron en querer reproducir la Iglesia del primer siglo. En cuarto lugar, tener conciencia histórica indica que los acontecimientos que pasaron no se formaron en el vacío. El hombre ha hecho su propia historia y Dios ha trabajado con la historia de la humanidad. El hombre ha deseado mover los hilos de la historia, pero el que mueve los hilos de la historia es Dios. El hombre ha tenido una visión y ha querido llegar hacia ese punto, pero es Dios el que mueve la historia del hombre. Por todo esto, debemos aprender nuestro pasado, porque como decía Cicerón, ignorar la historia es como permanecer siendo un niño toda la vida. Si nosotros no profundizamos en la historia del movimiento, si no sabemos de esas raíces tan importantes que llevó a los grandes líderes del movimiento de restauración a buscar en las raíces del Nuevo Testamento, ¿cómo podremos nosotros? Pues tendremos que estar como niños, no sabremos, y nosotros tenemos que saber, queremos saber,
para llegar allá. Ahora bien, debemos trabajar sobre el legado del pasado y no intentar trabajar sobre el pasado mismo, ya que esto lo que nos lleva es a repetirlo. No tenemos que mirar solamente el pasado, sino, teniendo conocimiento del pasado, proyectarnos hacia el futuro. No quedarnos en el pasado. Aquello lo hicieron unos hombres. La historia de aquellos hombres fue realmente excepcional. Pero ahora es nuestra historia. Estamos en el siglo XXI. Y mirando la historia de aquellos hombres, podemos nosotros mirar el presente y proyectarnos hacia el futuro. Porque como nos dice Gabriel Boragina, dice, si nuestras mentes son tan estrechas que solo creemos posible lo pasado, sea bueno o sea malo, nos veremos condenados simplemente a eso, a repetir el pasado, bueno o malo que haya sido. Si nosotros nos conformamos simplemente en ver lo que era el pasado, y mucha gente vive así, vive del pasado, y eso es un error. El pasado está allí para que aprendamos de ese pasado. El legado del pasado es nuestro presente, hermanos, pero no debemos quedarnos en él, sino superarlos con mira al futuro. No queremos quedarnos en el pasado, queremos ver el pasado, queremos estudiar el pasado, pero queremos proyectarnos hacia el futuro. Por eso Gandhi dejó escrito esta frase: la historia es el mejor maestro con los discípulos distraídos. No podemos distraernos. La historia realmente nos tiene que mostrar un camino. Y lo más triste de todo esto es que a veces, aún teniendo los datos a nuestro alcance, los ignoramos y seguimos cometiendo los mismos errores del pasado. O por el contrario, no hemos aprendido nada de nuestros antepasados y multiplicamos los errores que ellos no cometieron. Esto también es muy importante que lo tengamos en cuenta, queridos estudiantes, porque si ignoramos el pasado, si no queremos saber nada del pasado, posiblemente podamos multiplicar los errores que ellos no cometieron. Por ello, el gran pensador, poeta y escritor inglés Aldous Huxley escribió: quizá la mayor lección de la historia es que nadie aprendió las lecciones de la historia. La historia de la humanidad está ahí, para que aprendamos de ella. La historia de la Iglesia está ahí. Se han escrito cientos de volúmenes acerca de la Iglesia, de la historia de la Iglesia. Y se han escrito también muchísimos libros acerca del movimiento de restauración, de la historia de ese movimiento. Pero por eso es muy importante que nosotros aprendamos las lecciones de la historia, porque si no estaremos abocados a repetirla. A veces pienso que nuestra ignorancia sobre el pasado es enorme y solo nuestra vanidad y engreimiento puede hacernos creer que ya lo sabemos todo sobre ese pasado. Hay gente que no quiere estudiar la historia del movimiento de restauración. Yo no lo entiendo, pero respeto a esas personas. Pero claro, a veces por ese engreimiento personal de decir, bueno, ¿para qué necesito yo saberlo? Me conformo con lo que tengo, con el Nuevo Testamento, y eso me basta para seguir adelante. Muy bien, está muy bien eso, pero es muy importante que nosotros nos demos cuenta que si tenemos el conocimiento de lo que los hombres a través de la historia de la Iglesia nos legaron, podemos actuar de una manera diferente. Así que, estudiantes, yo os invito a que vayamos juntos en esta aventura para descubrir el legado de nuestros antepasados en materia de fe. Y estoy convencido que el descubrimiento de la historia de aquellos hombres nos será de mucha utilidad. Quizá para solucionar más de un problema que tenemos en el presente. Porque como comentaba la antropóloga francesa Germanie Tillion, no se prepara el porvenir sin aclarar el pasado. No podemos aclarar nuestro porvenir, hacia dónde vamos, si no sabemos de nuestro pasado.
Por eso es muy importante estudiarlo. El punto importante aquí ahora es que, ¿qué estamos diciendo cuando hablamos de movimiento de restauración? Y quiero que esta frase, que está en negrita, pudiéramos aprenderla de memoria, si es posible. Se llama movimiento de restauración al conjunto de acciones promovidas por distintos líderes religiosos en el siglo XVIII para restaurar la iglesia del primer siglo. Este es, por así decirlo, la base, el pensamiento importante. Se llama movimiento de restauración al conjunto de acciones promovidas por esos líderes religiosos durante el siglo XVIII para restaurar la iglesia del primer siglo. Al concepto, a la tendencia de la restauración, se le ha llamado también primitivismo. Y se le ha puesto ese nombre porque una de las características del movimiento es volver al cristianismo primitivo. En palabras de uno de sus líderes más prominentes, y en relación a los primeros cristianos, dice: hagamos de la manera en que se nos ha dicho que ellos hicieron. Hablar como ellos hablaron. Esto es, profesar y practicar como se ha mandado expresamente, por precepto o precedente, en cualquier instancia posible, siguiendo sus ejemplos aprobados. Y al hacerlo de esa manera, nosotros estaremos realizando y exhibiendo toda la unidad y uniformidad que poseía la iglesia primitiva. Estas son palabras del gran líder del movimiento de restauración, Thomas Campbell. Lo que él decía básicamente es esto: hagamos lo que ellos hicieron. Vamos a profesar la fe que ellos profesaron. Vamos a seguir la línea doctrinal que ellos siguieron. Vamos a procurar seguir los mandamientos y las lecciones que nos dejan los apóstoles. Tomás Campbell partía de la idea de que el Nuevo Testamento se constituía en sí en una institución divina para la Iglesia y que ésta no tenía ninguna autoridad para observar cualquier cosa que no estuviese expresada y autorizada en dicha escritura. Por tanto, el retorno a la fe y la práctica religiosa del Nuevo Testamento eliminaría las diferencias entre las distintas confesiones cristianas, dando como resultado la restauración de la Iglesia de Cristo. Qué interesante y qué pensamiento más importante. Si todos, en ese momento del siglo XVIII, los líderes evangélicos, los líderes cristianos de este país, de Estados Unidos, se hubiesen unido juntos con este pensamiento, vamos a dejarlo todo, vamos a dejar nuestras tradiciones, vamos a dejar nuestras creencias, vamos a ir de la mano y aceptar la autoridad del Nuevo Testamento, y vamos a ver lo que los apóstoles nos dicen, vamos a ver lo que el Señor Jesús nos propuso, y vamos a entrar en esa dinámica de hacer lo que el Nuevo Testamento nos enseña y dejarnos de hacer nuestra propia voluntad o de seguir las directrices de nuestras denominaciones. El pensamiento era excepcional, era fantástico. Por eso triunfó esa idea, aunque no en el potencial que quería Thomas Campbell, pero sí fue un gran desarrollo espiritual. Campbell estaba totalmente convencido que los principios fundamentales del cristianismo estaban revelados de forma tan manifiesta en el Nuevo Testamento que los cristianos de todas las confesiones estarían dispuestos a aceptarlo. Yo creo que Thomas Campbell era demasiado optimista en ese punto. ¿Por qué? Porque era muy difícil que la mayoría de líderes evangélicos quisieran dejar sus denominaciones, donde estaban muy bien pagados quizá o que tenían un prestigio,
para volver a las enseñanzas del Nuevo Testamento. También creía él que nada debería ser inculcado sobre los cristianos como artículos de fe o requisitos para la comunión, excepto lo que está expresamente ordenado por Jesucristo y sus apóstoles. Y estas ordenanzas serían aquellas enseñadas expresamente, es decir, mediante un mandamiento directo o mediante un precedente aprobado, o sea, mediante algún ejemplo de la Escritura, y que solamente se moverían en esa dinámica. No harían nada que la Escritura no dijera, y no harían nada que la Escritura dijera que no se debe hacer. Por lo tanto, aquí tenemos esta otra pregunta. ¿Qué concepto tenían los restauradores sobre la unidad? Esto es muy importante. Hoy estamos en el siglo XXI. La Iglesia hoy está en un momento delicado. Hay dentro de las iglesias de Cristo distintos movimientos. Algunos les llaman liberales, otros más cerrados, los de la sana doctrina. Y cuando surge una problemática entre algún grupo, el otro grupo ya no quiere tener comunión. Y esto, hermanos, es un drama y es una gran responsabilidad que tenemos los predicadores y los líderes de la iglesia del siglo XXI. Ahora, ¿qué concepto tenían sobre la unidad estos hombres del siglo XVIII? Pues fijaros bien, el esfuerzo y el deseo de los restauradores merecen todo nuestro respeto y admiración, no solo por el espíritu que les movió a tan grande empresa, sino por el talante personal que mostraron en ella. Estos hombres eran de un gran talante, tenían una gran personalidad, tenían unos criterios muy sanos. En principio, es de alabar el hecho de que asumían sin duda que los miembros de todas las denominaciones eran cristianos. Esto ya choca con nuestro pensamiento, al menos aquí en este país. Y choca con nuestro pensamiento de que realmente todas las denominaciones eran cristianos. Es decir, que aparte de sus iniciativas hacia la unidad de todas las iglesias, retornando a las enseñanzas del Nuevo Testamento, ellos no fueron exclusivistas. Y ese mal ha penetrado en la iglesia del siglo XXI. Queremos ser exclusivistas, solo nosotros, nadie más. Y eso no va con el espíritu del Nuevo Testamento. La unidad de las iglesias es volver a la enseñanza del Nuevo Testamento, pero no hay que ser exclusivista. Llamaron a la unidad con la premisa de que todos eran hermanos en la fe. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta en el momento en que estamos viviendo. El movimiento de restauración no comenzó de cero. Por eso, se inició dentro de las iglesias ya existentes. De tal forma es así que Thomas Campbell salió al paso de que su lucha por la vuelta a la iglesia primitiva pudiera ser malinterpretada y escribió lo siguiente: pedimos permiso para asegurar a nuestros hermanos que no tenemos ninguna intención de intervenir directa o indirectamente con la paz y el orden de las iglesias. ¡Qué talante! ¡Qué persona con esa capacidad de misericordia, de amor, de comprensión hacia los demás! Además, Campbell enfatizó lo terrible de las divisiones. La división, decía él, entre los cristianos es un mal horrendo, lleno de muchos males. Es anticristiano. Destruye la unidad visible del cuerpo de Cristo, como si Él estuviese dividido entre sí, excluyendo y excomulgando una parte de sí mismo. Es antibíblico, siendo estrictamente prohibido por su autoridad soberana. Es una violación directa a su mandato expreso.
es antinatural, puesto que incita, mejor dicho, a los cristianos a condenar y oponerse el uno al otro. En una palabra, decía él, produce confusión y toda mala obra. Hermanos, las divisiones no las quiere el Señor. El Señor está en contra totalmente de las divisiones en la iglesia. Porque el Señor es unidad. Dios es uno. Y esa unidad quiere que se manifieste en su cuerpo, en la iglesia. El Señor quiere nuestra unidad. Podemos tener diferencias de pensamiento y eso es bueno, eso enriquece, pero no podemos romper la unidad, porque la unidad es fundamental para el desarrollo de la iglesia. Si nos fraccionamos en parcelas, no tenemos fuerza. Necesitamos estar unidos, un bloque fuerte que pueda expandirse con poder del Espíritu. Y la iglesia en el siglo XXI necesita esa unidad. Asimismo, dejó muy claro que no tenía intención de causar divisiones y que la gente abandonase las iglesias para unirse a su movimiento. Y aunque su intención fue muy noble, pues no era realista. Pues muchos abandonaron sus propias congregaciones para unirse al movimiento de restauración. ¿Por qué? Porque veían en ese movimiento un poder que venía de lo alto, venía en ese movimiento unas raíces basadas en la verdad del Nuevo Testamento. Campbell era un hombre de paz, un reconciliador de las almas, y trató de corregir lo que él llamó un gran mal, en referencia a las opiniones, a saber, el fallo y el rechazo de los demás en asuntos que el Señor no tiene nada dicho. Y eso es muy importante, hermanos, porque a veces nos separamos por cosas que el Señor no ha dicho y de las que nosotros hacemos una gran montaña, lo cual es muy relevante en nuestros días. Fijaros bien lo que decía Campbell: ningún hombre tiene derecho a juzgar a su hermano, salvo en la medida en que viola manifiestamente el mandamiento expreso y escrito de la ley. Si hay alguien que se desvía de la verdad, de la ley de Dios, podemos amonestarle o podemos decir que por favor vuelva a la verdad. Pero en temas de opinión no tenemos la autoridad nosotros para condenar a nadie. Además, nosotros hemos sido enviados por el Señor para salvar, no para condenar. Por lo tanto, es muy importante de saber dónde estamos. Otro de los grandes hombres del movimiento de restauración fue Barton Stone. Hablaremos de ellos en las clases y en las lecciones sucesivas. Hoy estamos introduciendo el tema de la historia del movimiento de restauración. Stone publicó un periódico mensual al que tituló El Mensajero Cristiano. Fijaros, el lema del periódico era este: que la unidad de los cristianos sea nuestra estrella polar. Qué frase tan bonita para un periódico que quiere buscar la unidad de todos los cristianos. La primera edición salió a la calle el 25 de diciembre de 1826. Y en la editorial, que la escribió naturalmente Stone, habían estas palabras: se ha reconocido universalmente por parte de varias sectas de cristianos que la religión del cielo, durante siglos pasados, ha caído muy por debajo de la excelencia y la gloria del cristianismo primitivo. El hombre que sinceramente investiga la causa de esta decadencia y señala el camino correcto de la reformación, debe ciertamente estar ocupado en una obra agradable a Dios y provechosa para el hombre. Este es nuestro propósito. Y alcanzar este fin deseable consumirá y enlistará nuestros mejores esfuerzos. Qué mente
tan alta y qué talante de este otro gran líder del movimiento. 3 años antes, Alexander, hijo de Thomas Campbell, tomó la tarea de aplicar el concepto de la restauración a los problemas cotidianos de la Iglesia. Para ello editó El Bautista Cristiano, desde 1823 a 1830, donde publicaba las diferencias de prácticas religiosas de la época, con lo que él consideraba el patrón del Nuevo Testamento. En este trabajo editorial distinguía entre reforma y restauración, porque son dos cosas muy distintas. Y él reconoció que se habían intentado muchas reformas y que los reformadores habían sido grandes bienhechores de la humanidad. Pero mientras que los sistemas humanos pueden ser reformados, Alexander negó que fuera posible hablar de reformar al cristianismo, porque el cristianismo fue perfecto, era perfecto en un principio, y en cualquier intento de reformarlo sería tan insignificante como intentar crear un nuevo sol. Por lo tanto, él hablaba de restaurar, no de reformar. De alguna manera, los herederos del movimiento de restauración no hemos aprendido esta lección. Nuestras múltiples divisiones están como monumentos a ese fracaso. Que el hombre puede y debe tener opiniones es bastante evidente. Pero que se intente imponer a los demás como asuntos de fe es la causa de nuestra miseria y sin duda uno de los grandes males de nuestro tiempo. Pedro y Pablo eran tan diferentes como Jerusalén y Antioquía. Pero sin embargo, algo que podemos ver por encima de Pedro y Pablo, de Jerusalén o de Antioquía, es la unidad, ya que son todos uno en Cristo. Y es verdad, Pedro y Pablo tenían formas de pensar distintas, pero estaban unidos por el mismo Señor, tenían la misma doctrina. Lo que ocurre es que cada uno tenía un pensamiento diferente, como es natural. Un pensamiento más judío, más ortodoxo, por si queremos decirlo, lo tenía Pedro, que quería conservar la ley y no predicar a los gentiles. Pablo tiene una visión más amplia, pero el pensamiento diferente de estos dos líderes de la iglesia primitiva no les impidió trabajar juntos hacia una misma meta. El mensaje los unió y la iglesia y su doctrina, que aún está en el proceso de restauración, siempre será objeto de las diferencias. En la iglesia habrán personas que opinen diferente a nosotros, pero eso no es malo. Al contrario, el pensamiento diferencial ayuda a crecer a la iglesia. Si todos pensáramos lo mismo, si todos tuviéramos una misma forma de pensamiento, seríamos como robots. Dios quiere que tengamos pensamientos diferentes, pero estar unidos en la doctrina, estar unidos en el amor, estar unidos en la proyección evangélica. Eso es lo importante. ¿Qué pensamientos muestran los restauradores sobre la tolerancia? Este es un punto fundamental para que nosotros hoy también en el siglo XXI seamos más tolerantes con las personas que nos rodean. El pensamiento de Thomas Campbell estuvo influenciado en materia de unidad y tolerancia por el filósofo inglés John Locke. John Locke vivió en los años 1632 a 1704. Sobre todo en su ensayo acerca del entendimiento humano y en su carta sobre la tolerancia. Y de esta última, Campbell la leyó, la meditó, y yo creo que de ella tomó su pensamiento de tolerancia. Campbell refleja las ideas de Locke en el propósito de la Iglesia. La idea de Locke sobre aquellos que desean voluntariamente asociarse con aquellos que desean la unidad, así como la idea de que toda persona tiene derecho de organizar la Iglesia y adorar a Dios de la forma más correcta.
Locke decía: estimo que la tolerancia es el distintivo y las características principales de la verdadera Iglesia. Porque algunos se jactan sobre la antigüedad de los lugares y nombres, o sobre la pompa de su culto externo, y otros sobre la forma de su doctrina, y todos sobre la ortodoxia de su fe, puesto que todos se consideran ortodoxos ante sí mismos. Estas cosas, y todas las demás de igual naturaleza, son más bien características de la lucha de los hombres por el poder y por el dominio sobre los demás, que distintivos de la Iglesia de Cristo. Aun cuando todos sostengan su derecho sobre estas cosas, si carecen de caridad, si carecen de amor, de mansedumbre y de buena voluntad hacia la humanidad y aún hacia aquellos que no son cristianos, ciertamente estarán muy lejos de ser verdaderos cristianos. La tolerancia, decía Locke, hacia aquellos que difieren de otros en materia de religión es tan conforme al Evangelio de Jesucristo y a la razón genuina de la humanidad que parece monstruoso que los hombres sean tan ciegos como para no percibir claramente la necesidad y ventaja de ello. El cisma, por las razones ya expuestas, no es otra cosa que la separación que tiene lugar dentro de la comunión de la Iglesia por motivos de culto divino o de disciplina eclesiástica, que por cierto no constituyen una parte necesaria de dicha comunión. Ahora bien, nada de lo referente al culto o a la disciplina puede ser necesario para la comunión cristiana, sino aquello que Cristo, nuestro legislador, o los apóstoles, inspirados por el Espíritu Santo, han ordenado en términos expresos. Y esto, hermanos, no se produce hoy. Hoy tenemos ese problema en la Iglesia. En el caso de la Iglesia de Cristo, los apóstoles predicaron con tanto la libertad interior como la exterior. La Iglesia de Cristo había sido redimida por la gracia del Señor. Y absuelto al hombre otorgándole la libertad plena en la misma medida, el cristianismo ha de respetar a los otros con el espíritu de amor basado en la libertad. Tomás Campbell así lo entendió y escribió estas palabras: nada debe ser admitido como obligación divina en la constitución y dirección de la Iglesia, salvo lo ordenado por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo y sus apóstoles en la Iglesia del Nuevo Testamento, ya sea en términos expresos o por precedente aprobado. Tomás Campbell había asumido el concepto de tolerancia de Locke para ponerlo también en la Iglesia del Señor. Y esto ayudó mucho en el desarrollo de la Iglesia del primer siglo. Y ojalá hoy tengamos ese pensamiento también de tolerancia hacia los demás, hacia aquellos que no piensan como nosotros. Y muchas veces, hermanos, hasta en nosotros mismos, en la misma Iglesia, ponemos barrera al hermano porque no piensa igual que nosotros. Y cuando un hermano tiene una visión diferente, nosotros ya queremos separarnos de él. Eso no es cristiano. Vamos a concluir esta primera lección. Y quiero concluir con la máxima de San Agustín, que influyó mucho en el pensamiento de los restauradores. Él decía: en doctrina, unidad; en opinión, libertad; en todo, amor. Fijaros bien, ese principio de San Agustín fue adoptado por los líderes del movimiento de restauración. Se convirtió de una forma u otra en el lema reivindicativo del movimiento de restauración. En doctrina tenemos que tener unidad. Es normal eso, porque solamente hay una doctrina. En opinión tenemos que tener libertad. Pero por encima de todas las cosas tenemos que tener amor. Porque el amor es el sello del cristiano. El amor tiene que ser lo que debemos enfatizar.
Ahora, ¿qué ha ocurrido con el lema? ¿Por qué no proclamamos hoy el amor por encima de todas las cosas? ¿Qué nos ha estado ocurriendo? Hoy nos ensalzamos en problemas, en pensamientos, en debatir y en estar queriendo tener la razón, muchas veces sin tener argumentos que justifiquen esos debates. Por eso, hoy en día, la unidad en la Iglesia debe seguir la bandera de la Iglesia de Cristo. Pero me temo, hermanos, que muchas veces la puerta de nuestras iglesias es mucho más estrecha que la puerta del cielo. Por otra parte, nos hemos vuelto mezquinos hacia aquellos que no piensan igual que nosotros. Hemos lapidado la libertad de pensamiento. Y cuando Dios nos ha hecho seres libres en la libertad cristiana, para poder opinar sobre distintos temas. El Señor nos ha dado la libertad para que podamos opinar cada uno sobre distintos temas dentro de la iglesia del Señor. Pero sin perder la visión hacia dónde vamos. Estamos todos en el mismo barco. No perdamos el enfoque de nuestra dirección, mirando todos hacia el Señor, haciendo su voluntad, siguiendo la doctrina de los apóstoles narrada en el Nuevo Testamento. Así lo entendieron los restauradores. Pues tanto Stone como Campbell no discutían con nadie de temas que comprendía el área de la opinión o de la especulación. Y mucho más hoy es la especulación que la opinión. Y por último, el punto más negativo hoy es el amor. Debemos recuperar el carácter cristiano del amor que tenía la Iglesia de Cristo en el primer siglo. El mensaje cristiano, por encima de todo, debe ser el amor. Porque el amor cubre multitud de pecados. Porque el amor nos ayuda. Porque el amor nos une. Porque el amor nos proyecta hacia la verdad. Hermanos, el amor, hemos estado perdiendo eso en la Iglesia. Queremos enfatizar la doctrina y la doctrina y la doctrina. Pero ¿de qué nos sirve la doctrina si no hay amor? El amor es lo básico en la historia de la Iglesia y en la historia de los primeros creyentes y en la historia también de la Iglesia del siglo XXI. Jesús, el máximo exponente de la Iglesia, nos insta a amarnos. Y no solo eso, sino que el principal y más sobresaliente distintivo de la Iglesia del Señor debía ser el amor. Fijaros lo que él dice en Juan 13:35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Ese amor recíproco, ese amor ágape, ese amor natural, ese amor que procede del conocimiento de la palabra de Dios. En esta primera clase de la historia del movimiento de restauración, hemos dado un repaso, una visión del pensamiento que tenían aquellos hombres, de la tolerancia que tenían aquellos hombres, de la visión del amor que aquellos hombres proyectaron hacia sus semejantes. Y yo quisiera terminar diciendo que proyectemos también nosotros ese amor ahora en la Iglesia del siglo XXI. Gracias por vuestra atención y seguiremos en las próximas semanas estudiando la historia del movimiento de restauración. Vamos a ver cómo ha salido esto.